buenas noches. Bueno, América Latina está pasando por un momento muy interesante, muy delicado, algunos dirían. Hay protestas en Chile y en Ecuador, hay elecciones, hubo elecciones con resultados muy controversiales en Bolivia y en Argentina, pues han regresado los peronistas al poder después del gobierno de Macri. En fin, vamos a hablar sobre lo que está pasando en América Latina y desde luego sus implicaciones para México. Le doy la bienvenida a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches, Leo. Carlos Bravo Regidor. ¿Cómo están? Buenas noches. Y Gibran Ramírez, muy buenas noches. Buenas Gibran, noches, Leo. Creo que te toca comenzar el día de hoy, Carlos. Adelante. Mira, respecto a tu pregunta sobre cómo lo que está pasando en América Latina afecta a México, Sí. yo pensaría que más... Sí afecta. Exacto, sí. Yo trataría de reformularla, porque yo pienso que lo que está pasando en América Latina, más que ser una variable que pueda afectar a México, es reflejo de algo que está pasando en todo el mundo y que afecta a América Latina como también ha afectado a México. Ok. O sea, tú lo abrirías más. Sí, definitivamente. Sí. Yo creo que hay dos cosas aquí, digamos, sobre todo en el caso chileno, ¿no? Que es el que más hemos tenido presente por las protestas en las noticias. Chile es una sociedad muy interesante porque realmente ha sido muy exitosa en combatir la pobreza, pero ha fracasado en combatir la desigualdad. Ha sido yo agregaría, ha sido muy exitosa en salir de la trampa de los países de renta media y está a punto de convertirse en el tercer país del continente americano en ser rico, después de Canadá y Estados Unidos. Claro. Chile tiene un PIB per cápita medido en paridad, en paridad adquisitiva de $28,000 al año. Ya quisiéramos nosotros. Sí, pero ese indicador no te refleja cómo está distribuida la riqueza. Correcto. Y yo creo que el problema estructural de Chile es, por un lado, Chile ha sido, desde hace mucho tiempo, una sociedad muy desigual. Y a pesar de ese crecimiento y esa prosperidad que señalas y que se reconoce en todas partes, esa prosperidad no se ha distribuido bien. Ahora, creo que hay que hacerse la pregunta, si Chile ha sido una sociedad tan desigual por tanto tiempo, ¿por qué no vimos una explosión social como esta antes? ¿Por qué la vemos hasta ahora? Y ahí es donde creo que hay también un fenómeno que, al igual que la desigualdad, está afectando a todos los países, aunque cada uno, digamos, con sus versiones propias, que tiene que ver con la erosión de la credibilidad o de la confianza de las instituciones públicas, de las instituciones representativas, de las instituciones encargadas de gestionar demandas. Es un tema político, dirías tú, porque las demandas son económicas de los que protestan en las calles. Una cosa es que las demandas sean económicas y otra cosa es cómo procesas políticamente esas demandas. Y creo que en el caso chileno en particular, lo que ocurre es que la élite chilena, hay barreras de entrada muy altas a la política chilena. Incluso la Constitución chilena sigue siendo la Constitución de la dictadura, reformada y tal, pero todavía subsiste en Chile una cerrazón de las élites políticas que ha impedido canalizar este malestar y estas demandas de un modo, vamos a decirle así, políticamente productivo, darle una expresión electoral. Y ya nada más para terminar, regresando a México, yo creo que en el caso mexicano, la victoria de López Obrador en 2018, en cierto sentido, se explica precisamente porque López Obrador se convirtió en la alternativa política para expresar, uno, el malestar con la desigualdad y dos, el malestar con el sistema político tradicional. Y en el caso chileno lo que tenemos son causas estructurales parecidas, pero a diferencia de acá, no hay por dónde canalizarlo políticamente hasta el momento. Sería una cosa como antisistémica. Sí, yo creo que sí. Gibran. Yo creo que hay algo de falaz en pensar que Chile es un éxito y es un país próspero, etcétera, etcétera. Si medimos el crecimiento, el Producto Interno Bruto, quizá nos vayamos con esa finta. Las estadísticas macro más o menos funcionan. Pero esto ha sido a costa de ¿qué? Todos los chilenos, el 80% de los mayores de edad, está endeudados. Algunos fuertemente endeudados. Es uno de los países que tiene más pobreza por ingreso en la OCDE. O sea, a ver, perdón, la pobreza bajó del 40% de la población a el dato que vi ayer es 8.6%. La última medición de pobreza multidimensional es del 20%. Pero sí lograron bajar de manera importante. Disminuyeron, claro, pero... Nosotros tenemos una pobreza mayor.
Sí, pero bueno, esta es, digamos, una superación de la pobreza mediante deuda. Es falaz en ese sentido. Adquieren bienestar endeudándose para toda la vida. El 90% de los pensionados chilenos tiene 2/3 del salario mínimo y decías, va a alcanzar el club de los países ricos. Sí, en estadísticas macro. Pero el salario mínimo es menos de 1/3 que el de esos países ricos. Es decir, hay un problema de desigualdad tremendo. Hay una falta de mediación política de esas desigualdades. La política chilena, incluso la izquierda chilena, no ha logrado llevar al sistema político esas demandas. Y por eso se expresa Por cierto, en han protestas. tenido gobiernos de izquierda. Ricardo Lagos, es que Michelle Bachelet. a mí se me hace un poco complicado. Socialistas. Bueno, no puedes poner, no pueden poner en duda las credenciales de izquierda de un tipo como Ricardo Lagos. Pero con un Decirte socialista constitucional que nunca les ha permitido en realidad desplegarse. Bueno, Bachelet trató estoy de de acuerdo, reformar el sistema de pensiones En el marco de sin la éxito. constitución de la Sí, dictadura. Sin ¿eh? éxito. Bueno, así es la democracia, perdón. Claro, ¿no? pero con ¿Cómo? una constitución No que jamás tenían les la ha constitución permitido. de la dictadura. No, ¿Sí es la no, democracia? no tenían mayoría No en el tuvieron Congreso. mayoría, Ese efectivamente, era un gobierno pero dividido. tampoco puedes Sí. decir que se desplegaron como un gobierno de izquierda porque siempre tuvieron un freno constitucional muy fuerte. Bueno, a ver, perdón. Entonces, ese Gibran, es venga. todo el éxito posible del neoliberalismo. Si Chile es el país exitoso del neoliberalismo, cuidémonos de ser neoliberales y de tener ese éxito, porque lo único a lo que se condena es a esa desigualdad. ¿No te a gustaría que los ricos estar se- donde está Chile ahorita, a diferencia de México? No, vamos, o sea, la desigualdad, ¿Qué es peor? la pobreza. ¿México hoy o Chile hoy? Seguramente que nuestros gobiernos neoliberales fueron peores que el gobierno neoliberal No, de no, Chile. bueno, Pero, pero- pero es que la comparación tiene que ser con los otros países de América Latina. O sea, en Bolivia crecen y reducen desigualdad. Eso estaría bien para México. Pero están muy lejos de... Bolivia está pasando a ser un país pobre a un país de renta media. Sí. Aquí el tema es cómo supera lo que los economistas llaman la trampa de los países de renta media. Y Chile lo está superando. Chile es una sociedad fundamentalmente de clases medias que están muy Endeudadas. angustiadas, Endeudadas. muy endeudadas. Precarias. Pero Precarias, son no. problemas Que ya sienten que van a de dejar de ser clase media una mañana. sociedad de clase media, de una sociedad que se está acercando a ser un país Clase media que no rico. llega a fin de mes por la deuda. Bueno, O sea, es clase media ilusoria. mejor que los pobres que no llegan al mes porque son pobres, ¿no? Y Que ni por el, siquiera por sa- el- es por el muy bajo importante salario, pero esto. tampoco es que Bueno, sean perdón, vas tú, alternativas una y la otra. Hay otros caminos. Y esos caminos son los que se han ido abriendo paso. ¿Cuáles alternativas hay a Chile Yo ponía, en América Latina? ponía el ejemplo del gobierno de Bolivia, el ejemplo de Argentina, que por algo los argentinos vuelven al kirchnerismo, al peronismo en general, que redujo la pobreza en las mismas dimensiones que los chilenos. Argentina es un desastre, y se incrementó el salario. Gibran. Claro, pero después del gobierno de Macri, después del gobierno No, de los le neoliberales. dejaron un cochinero. ¿Cómo los- explicas entonces el No, gobierno de sí, Macri? sí. Bueno, ¿Por qué votaron en contra de Cristina Fernández de Kirchner hace unos años y Exacto. eligieron a Macri? Si todo Sí. estaba tan bien. No, no Sí. digo que A todo ver, estaba va, bien. Paula, Había Paula. cosas como la Está corrupción, bueno. pero A comparar ver. los indicadores Vamos a es dejar que hablar a Paula. eso Vamos a dejar demuestra, hablar a Paula. habla por sí solo, Muchas Carlos. gracias. Paula, venga. Creo que en este caso hay, o sea, en cómo afecta el caso de América Latina a México, creo que hay dos temas. El primero es, pues hay que poner las barbas a remojar, porque muchos de los problemas que estamos viendo reflejados, no solo el tema económico, sino también el tema de la erosión institucional en los casos donde el problema es electoral. Y la otra es un área de oportunidad interesante para México en materia de dónde te vas a posicionar como izquierda y qué vas a hacer. Es un poco significativo que el primer lugar que haya elegido el nuevo presidente electo de Argentina para venir a visitarse a México. Sí. O sea, Correcto. hay también un nicho político en decir cómo nos vamos a colocar frente a una izquierda, la izquierda de Venezuela, vamos, ese eje, la derecha de Bolsonaro, y aquí en medio, ¿qué va a quedar? Y creo que es una buena oportunidad en términos de ¿Dirías es un proyecto de centro-izquierda? geopolítica, Sí. pensar, digo, si nos vamos a definir incluso como izquierda, ¿no? Pero pensar en qué se va a alinear lo que parece ser que nos va a quedar de manera residual como ser punta de lanza en materia de política. Entonces, Por cierto, eso- vale la pena leer el artículo de Alberto Fernández en Nexos de por qué fracasó la izquierda en ese número muy interesante. Y este va a ser el presidente de Argentina. Y me parece que es un tipo pragmático, honesto, Claro. sincero en ese artículo.
¿no? Dice, entre otras cosas, que el kirchnerismo perdió por la arrogancia de sentirse superpoderosos. Eso te podría tener un eco en México, ¿no? Y por la falta de combate a la corrupción. También, claro. No, pero también por la arrogancia, ¿no? A ver. Pero nada más añadiría en el caso de qué es lo que está pasando de diferente. También hay un cambio generacional. Sí. Creo que Es una un de buen las punto. cosas que tenemos que tomar en cuenta de quién está saliendo a la Los calle. chavos. No está saliendo a la calle la clase media de los papás que sí efectivamente están muy sentados en la clase media. O sea, están saliendo los chavos que están viendo las posibilidades no de quedarse en la clase media. La Ellos juventud saben sin que para futuro. como vamos, no van a estar Pero en en ese la clase sentido, media. Chile está más cerca quizá de Francia que de las protestas en Ecuador. Porque son los jóvenes que se sienten ansiosos por un futuro. Es que no lo tienen. Pero Tienen una educación privatizada que Pero- deben. pero han Tienen un subido los sistema niveles de salud, educación tienen un impresionantes. sistema de Pero salud claro, donde pero no no se se compara. pueden enfermar. Sí. No, yo creo que sí. Y tienen muy pocas oportunidades de mantenerse en esa misma clase media. Y Claro. por eso son los que están saliendo a Decía la el calle. presidente Lagos, lo que les da angustia es regresar a la pobreza. O sea, que Pues sí, caigan, ya crecieron o en ya un sistema. crecieron siendo clase media y les da miedo regresar a la pobreza. Y entonces no me puedes decir que es un modelo muy exitoso. Bueno, más exitoso que el de muchos países de América Latina. Pero no- Perdón, Perdón. es un país más rico que se ha desarrollado, que te digo, tasas de crecimiento enormes y han bajado la pobreza del 40% de la población al 10% de la Pero es que población. sabes Pero que hay Hombre, que si eso revisar no las es cifras. éxito, Leo, por a las- favor. a las Creo que hay que cifras, revisar yo las creo que cifras. aquí Sí. en esta mesa se está expresando la diferencia generacional. Yo creo que para tu A ver. generación, Sí. ese, digamos, el éxito chileno, cuando lo comparas con la América Latina previa, pues sí, parece muy exitoso. Para las nuevas generaciones no es suficiente y parece que eso que para ti es un éxito es una fuente de insatisfacción, de malestar y de problemas. O sea, aquí sí que me parece que es importante como dar un paso atrás y recordar que esta no es la primera vez que América Latina está pasando por una ola como esta. Cuando uno revisa, digamos, la historia de América Latina, la cronología tradicional está como la época oligárquica y luego viene la época populista. Y el quiebre justamente entre una y otra en muchos países es los efectos que tuvo en el subcontinente la crisis del 29. El 29, correcto. Bueno, ahora, en Que lugar salen los de aquella populismos. gran depresión, lo que tuvimos a finales de la primera década del siglo XXI fue la gran recesión. Sí, Y, 2008, 2009. y no solo en América Latina, en interesante, todo el claro. mundo estamos empezando a ver en muchos sentidos el agotamiento del modelo económico y del modelo político neoliberal. Sí. Y lo que estamos observando, y me parece que esto es fundamental, es una polarización clara entre, digamos, los defensores del modelo neoliberal y estos nuevos populismos. Y lo que está faltando en ese sentido, que por ejemplo no faltó en Europa después de la posguerra y que hizo una gran diferencia respecto a América Latina, son socialdemocracias de estado de bienestar. Lo que está faltando, digamos, en ese esquema de polarización, sobre todo, por ejemplo, como el que tenemos en México, pero que hay en muchos otros países con distintas variaciones, es justamente una izquierda estatista, una izquierda en cierto sentido tecnocrática, una izquierda en cierto sentido que quiera construir las instituciones para el estado de bienestar. La clave del estado de bienestar en Europa en la posguerra, esto lo escribió Tony Judt, dijo, Sí. el estado de bienestar sirvió para recuperar la lealtad democrática de las clases De las medias. clases, sí. Pero, y eso pasa, y también lo escribió Lagos en la entrevista que le hicieron en El País, por una reforma fiscal. Por supuesto. Por ¿No? supuesto. Y por o muchas sea, cosas que muchas. en A este ver. contexto no son tan sencillas de lograr. No, claro que no. O sea, una claro que economía transnacional que tú no mueves porque tú no mueves a Google, porque tú no mueves a Amazon, porque tú no mueves Sí, miles y no, no ya regulas eso- y no eso tienes es otra capacidad cosa. de La regular innovación. un no. montón La de innovación, cosas. así Sí. es. Sí. Perdón, Gibran. Leo, pero no se compara esto con lo de Francia. En Francia no se mueren 26,000 personas porque están impedidas de acceder a un sistema de salud absolutamente privatizado. En Francia, la gente para educarse no se endeuda con lo equivalente para comprarse una casa. En Francia no están privatizados todos los derechos sociales, sino que es lo contrario. Así que creo que lo que hay en general en la región es un pronunciamiento por los derechos sociales y por la limitación del mercado. Es lo que vemos contra Lenín Moreno, es lo que vemos en el regreso de los peronistas, es lo que vemos en México en la política electoral mediante López Obrador. Es lo público contra la fuerza irrefrenable del mercado.
Sí, eso estaría yo de acuerdo. Hay una y los decisión errores que cometió el modelo neoliberal. Sí, Desde bueno, luego, los errores. bueno, pues no pero sería una necedad no son sus admitirlo. problemas estructurales. Sí. Coincido plenamente con Carlos en que lo que vemos es un cambio de época. No es solo América Latina. México había estado fuera del reloj de América Latina. Cuando fue el giro a la izquierda en América Latina, aquí tuvimos, digamos, una profundización neoliberal. Ahora vemos que vamos en el mismo sentido, pero es porque no estamos en ese reloj. Es más bien el reloj del mundo después de la crisis de 2008. El neoliberalismo está en crisis en todo el mundo y hay respuestas de dos tipos. Sí. Hay populismos excluyentes, étnicos, nacionalistas, en ese sentido de la derecha, y hay populismos incluyentes. Lo que sí es que en América Latina, lo más cercano que hemos tenido, Carlos, a la socialdemocracia europea, son esos populismos. Los que más han movido el índice Gini son los Rafael Correa, en su tiempo Hugo Chávez, México. es Evo Morales. En México no tuvimos eso, te decía que estábamos en otro ¿Cómo se reloj. financió? Tú te quejabas Son- del crédito en Chile, de la deuda. ¿Cómo se financió esa redistribución en el caso venezolano? En los Sí, casos también con bolivarianos... deuda. en general, Con commodities tampoco sobre fue todo. sostenible. Y deuda. Tampoco fue sobre sostenible, todo sí. con extracción. Bueno, No, tampoco pero fue sostenible. Es lo mismo que pasó en Brasil, y que se logró hacer un poco más sostenible después. Es decir, Es que tiene que ser en- sostenible fiscalmente. en la- Es que claro. es el tema fiscal. Claro, pero a ver, ¡Hombre! Pero sí, ahorita si también tienen es petróleo, fiscal no y pueden decir no saquen el ambientalmente. petróleo para También ambientalmente. satisfacer Sí. o para garantizar el ejercicio de los derechos sociales. Es lo que hay, es un tránsito, desde luego. Pero justamente estos procesos no pudieron consolidarse en algunos casos, como el ecuatoriano, por la vuelta, por la insistencia de la derecha más antidemocrática, por la traición de Lenín Moreno, por ejemplo, por el regreso del Fondo Monetario Internacional haciendo cosas contrarias a la plataforma que había presentado Pero Macri. quien ¿no? invita al fondo Por eso. es el gobierno de Argentina. Por eso. No es que llegan Por eso. los No vampiros invaden, no de, invaden. a No, no. invadir del Fondo Monetario Bueno, Internacional, a sí. invadir Argentina. Pues sí, pero tampoco- los invitan por la cantidad de Tampoco- tonterías que tampoco realizan. son altruistas. Claro. Ah, no, pero claro, los- altruistas nadie. A ver, no, altruistas no. Pero todo lo que dijeron Nada. para los que los invitaban a asesorar a la Argentina y a financiar a la Argentina, Sí. todo eso resultó al revés. La inflación siguió y se profundizó. Sí. El salario continuó A cayendo, ver, etcétera, etcétera. yo estoy de acuerdo Entonces, con lo que dice Carlos de que hay un agotamiento del modelo México, neoliberal. claro. Pero decir El- que fracasó el modelo neoliberal, eso es diferente. Porque si en algún lado se implementó el modelo neoliberal, fue en Chile, y Chile hoy es la economía éxito? más exitosa de América Latina. es ¿O la no? economía de los términos, ancianos Leo? pobres de Bueno, 2/3 del salario perdón, mínimo. tienen un PIB per cápita más alto que cualquier país de América Y un Latina. salario de Y un una tercio de desigualdad los menos. países Claro, que sí tienen hay ese- también Y hay una problemas de desigualdad desigualdad. rampante. Pero ¿cómo cayó la pobreza en Chile? ¿Cómo hay más bienestar para los individuos? ¿Cómo estamos hablando de deuda. demandas de una Hay clase media? hay la vida entregada a los banqueros, eso es lo que hay. Bueno, está bien, se agotó el modelo no, neoliberal, pero estoy de de acuerdo. eso se trataba, de Pero eso si se me trataba. dices fracasó, pues oye, perdón, déjenme ponerlo de la siguiente manera y les doy chance. Ojalá México tuviera los problemas que tiene Chile hoy en día. Ojalá nunca México endeude a sus jóvenes para que puedan tener una educación pública. Pero Ojalá llegan- nunca pero esos privaticen jóvenes el sistema de están salud. en la universidad. Ojalá no incremente el Acá número de estamos muertes por en- tener un en- sistema de salud privado. No, Es que perdóname. no, es que eso no es una aspiración. El tema es que en Chile lograron que los jóvenes vayan a la prepa y a la universidad y eso no lo hemos logrado en México, Gibran. No lo hemos logrado en México. Perdóname. Porque tenemos la aspiración O sea, de que se lo lo- hagan de forma gratuita desde el principio. Sí. Chance y ese es nuestro fracaso, que lo queremos hacer bien desde el principio y no dejar Insisto, gente endeudada. Paula, ¿qué está peor hoy en día, Chile o México? Depende de qué cosa. Yo no veo muertos en la calle por protestas, por balazos. Economía. La Depende. economía Es que depende, hoy en día depende está qué es peor, lo que Chile te o interese. México. Si te interesan los numerotes o te interesa lo que vive la gente todos los Numerotes y días. numeritos. ¿Qué está peor? ¿Chile o México? La gente está menos endeudada ¿Dónde hay más clase personalmente. media? en ¿Dónde hay México. menos pobreza? ¿Dónde está menos endeudada la población Pero con los ¿cuánta bancos? población también tiene Chile? Mira, yo- Bueno, a ver, entonces ya empezamos. Los temas de Pero, ¿sabes qué? población A mí no es sí tan me difícil gustaría, con ya 7 digamos- millones. A ver, perdón, vas tú. Bueno, Yo sí. nada más cerraría con el tema de cómo impacta esto en México y no tanto en Chile. Yo creo que Sí. son buenas lecciones las que nos deja en Sí. preservar la institucionalidad existente. Creo que
o sea, efectivamente hay muchas fallas en las instituciones, pero, por ejemplo, yo veo el caso de la electoral, ¿no? Ujú. Creo que hay ciertas instituciones que a nosotros nos dan mucha certeza y que tienen muy bien hechos los caminitos institucionales que tenemos que preservar. Sería un error a futuro dinamitar estas cosas que ya tenemos que funcionan. Por cierto, hablando de instituciones, las mejores instituciones de seguridad pública que hay en América Latina, ¿quién las tiene? Chile. Y Así no es, creo que- no- Los mejores niveles de seguridad. Tecnología para reprimir los carabineros. No, es que hombre, velos en la calle. Perdón, sí, yo son no. una a ver, herencia yo dictatorial. no eso voy no a es de justificar festejarse. la represión de los carabineros, pero perdóname, hoy se vive más seguro en cualquier ciudad de Chile que en cualquier ciudad de México. Hombre, perdón. A ver, mira. Tienen muy buenas instituciones de policías, fiscales, jueces y cárceles. Mucho mejor que México. ¿Sabes qué, Leo? ¿O no? Yo creo que lo que estás diciendo es bien importante en el siguiente sentido. No todo lo que corresponde al pasado chileno es una expresión necesariamente neoliberal. Uno de los errores que hemos cometido, digamos, justamente tratando de diagnosticar este cambio de época, es asumir que todo en el pasado es neoliberal. Porque algunos de los éxitos que tú estás señalando... Son democráticos y no neoliberales. Exacto, muy Sí, particularmente... sí, vienen de una Estado democracia. derecho, ¿no? Democracia. Sí, sí, era un país con una gran tradición Que no hay democrática. que confundir democracia con neoliberalismo. Exacto. Entonces yo creo que esa sería una... Y además, digamos, en el contexto de lo que tú decías de hay que ubicar a Chile como un país que está justamente enfrentando las dificultades de la transición de un país, digamos, de renta media a renta alta, con Correcto. todos los asegúnes que hay que ponerle a Correcto. eso, porque Con son los todos, numerotes, todos, ¿no? ¿no? Sí. No es el caso de Bolivia, ¿no? No es el caso de Argentina. O sea, hay muchas diferencias también. O sea, de pronto que aparezcan todos en las noticias no quiere decir que en todos estos lugares está pasando exactamente lo mismo. claro, totalmente de acuerdo. Y nada más para terminar, sí quisiera decir, o sea, yo creo que es muy importante no confundir populismo con socialdemocracia o populismo con estado de bienestar. Una de las diferencias fundamentales a lo largo de la historia entre estos dos modelos tiene que ver con la institucionalización y el fortalecimiento del Estado. Los populismos tienden a recargarse sobre todo en liderazgos carismáticos. Y su problema justamente es que ante la falta de institucionalización no logran perdurar mucho más allá de esos liderazgos. Lo interesante y lo exitoso de la socialdemocracia históricamente consiste precisamente en crear un Estado que puede llevar adelante el proyecto más allá de sus líderes fundadores. La gran pregunta, y a ver si tenemos un debate al respecto, es si es posible la socialdemocracia en el contexto actual de la globalización y de los cambios tecnológicos. Esa es otra cosa, porque no es lo mismo estar en 1930 que estar en 2019. Neosocialdemocracia. Tú tienes, fíjate, la última palabra, para que te sirvas en contra del neoliberalismo. Bueno, el neoliberalismo Así era está más. derrotado y hay un cambio de época desde 2008. No es una crisis de la política neoliberal, es un cambio de época y es lo que estamos viendo, una expresión en América Latina. Hay una diferencia generacional que se plasma ahí. Eso sí estoy de acuerdo. El movimiento universitario chileno se convirtió en un movimiento de adultos jóvenes que no tienen acceso a la salud, que tienen una deuda por haber tenido educación pública, que no pueden acceder a una casa ni siquiera endeudándose, porque son créditos demasiado caros. Precarizar la vida por ese lado y luego precarizarla por el transporte público, que fue la gota que derramó el vaso, digamos que expresa la falta de futuro en la que nos dejaron a mí y a mi generación en toda América Latina. Y eso sí pasa en Ecuador y eso sí pasa en Argentina y es un motor. Pero el Gibran Ramírez cambio. de Chile es más próspero que el Gibran Ramírez de México. Pues eso puede ser, pero... Sí, bueno, pues, de acuerdo a las estadísticas. pero seguramente que está endeudado. Yo afortunadamente no estoy endeudado por haber tenido... Yo tuve acceso... Entonces estás tú mejor. Desde el kinder hasta la universidad, hasta el doctorado, educación pública. Y eso es lo que me ha permitido, por ejemplo, estar sentado en esta mesa. Sí, ¿no? correcto. Para hacer lo mismo en Chile, yo estaría endeudado por millones y millones. Bueno, déjame ponerlo de manera diferente. Los Gibranes Ramírez y los Leo Zuckerman, etcétera, según demuestran las estadísticas y los datos, y los Paulas y los Carlos, viven mejor y son más prósperos en Chile que en México. Hay No lo muchos- quiero personalizar contigo. Hay ¿entiendes? muchos que sí. Sí tienen un nivel de bienestar mayor, como claramente tienen mayor bienestar en Finlandia que en Bueno, México. Pero creo que el eso nivel no de significa bienestar- que las protestas
no tengan validez, No, 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 tengan claro que no, legitimidad. no Bueno, estoy diciendo ya, eso. iba a tener yo la última perdón, palabra. sí. Venga. Entonces, en este cambio y en esta configuración regional, Sí. México aparece a la vanguardia. Todavía no se sabe qué se va a hacer bien con las victorias de los antineoliberales. México está caminando un camino propio. López Obrador ha rechazado ya decirse antineoliberal. Ahora es postneoliberal porque Postneoliberal. ha mantenido Ni algunas cosas de la siquiera política tienen- económica Ni siquiera neoliberal. tienen un concepto ideológico para identificarse. Sí, se llama bienestar. Se Postneoliberalismo. llama bienestar. Es la política del Bienestarista. bienestar. Somos bienestaristas. Ahí está, mira, No, pero el hay- neoliberal hay- les dio el concepto. Pero yo creo que sí hay más claridad sobre lo que no se quiere, sobre lo que se quiere destruir, que Exactamente. sobre lo que se está construyendo. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya nos tenemos Pero que siempre ir. Claro, por así ahí es se la empieza, política. ¿no? Cárdenas no estaba pensando. No, está bien, No, por ahí se empieza siempre. Pero tenemos que Cuando admitir hizo la legitimidad de el- esa incertidumbre, ¿no? Y, Bueno, y los claro. riesgos que implica. De eso, Oigan, se ¿Y las ¿qué- áreas de trata, oportunidad? de eso Fine. se trata hacer política. Qué buen, de qué ir buen debate. improvisando con inteligencia y según las circunstancias. Ya Sin no cerrar hablamos, los por cierto, de ojos. Argentina. Argentina es una tragedia. Argentina debería ser, a principios del siglo pasado, era un país rico y se ha venido, mira, país que no fue. cayendo, ¿no? Y sobre todo por el tema de los peronistas, que No, como no, no. decía, y cito al señor Borges, ¿no? Que decía que los peronistas no son ni buenos ni malos, son Pero- incorregibles. No estoy de acuerdo. Con eso nos vamos a una breve pausa y vamos a regresar ahora. ¿Con qué vamos a regresar? Con Ana Laura Magaloni para examinar la crisis de seguridad en la capital y la transición de la Procuraduría Capitalina a la Fiscalía de la Ciudad de México. Regresamos en un momento más.